Buenas tardes, esta es la corrección del parcial 3 de electrónica industrial. Para el primer ejercicio se analizó inicialmente los tiempos de propagación del circuito con respecto al voltaje VGG de la fuente de pulsos del transistor, obteniendo así los tiempos en cada cuadrante. Se montó también el circuito en ORCAD midiendo la tensión y la corriente de salida. Hallando la corriente en las regiones 1 y 3, se procede a calcular la potencia en la carga y en la fuente para cada región. La potencia en la carga en la región 1, 2 y 3 respectivamente es 150, 4050, 150 watts. La potencia en la fuente en la región 1, 2 y 3 respectivamente es 250, 4500 y 250 watts. Luego se halla la eficiencia del circuito como la potencia total en la carga sobre la potencia total en la fuente. Esto da como resultado 87% de eficiencia. Se observa en la gráfica la tensión y la corriente de salida. Se procede a hallar la potencia de la carga y de la fuente para hallar el porcentaje de eficiencia, el cual, con los valores del simulador, dio un 89.9% de eficiencia, tan solo un 2% más alto que el valor teórico calculado. Para este segundo punto, tenemos un troceador reductor que supera una frecuencia de 500 kHz con una tensión DC de entrada de 100 voltios y una tensión en la resistencia de 25 voltios. Calculamos el ciclo útil que será el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, dándonos un ciclo útil del 25%. Como sabemos la potencia de la resistencia, calculamos este valor de resistencia dándonos como resultado 0.625 ohmios. Calculamos la corriente de la resistencia, la cual nos da un valor de 40 amperios, y en el enunciado nos dice que la corriente mínima del inductor será el 70% de la corriente de la resistencia, la cual nos da un valor de 28 amperios. La corriente mínima del inductor viene dada por la corriente del inductor menos un delta de corriente del inductor sobre 2. Reemplazando estos valores tenemos que L es igual a 0.75 sobre 0.48 por 10 a la 6, que sería lo mismo que 1.5625 microhenrios. Como se logra ver en la gráfica, obtenemos una corriente promedio en la resistencia de 40 amperios, se calcula en la tabla y también se confirma que la corriente mínima del inductor es de 28.93 amperios para cumplir las condiciones dichas anteriormente. Para el tercer punto nos piden calcular la eficiencia de este circuito, donde tenemos dos transistores M1 y M2 controlados por la misma tensión de puerta de 15 voltios con una frecuencia de 500 kHz con un ciclo útil del 50%. El voltaje de entrada son 100 voltios y en medio de esos dos transistores hay una resistencia de 1 ohmio. Aquí podemos ver el modelo que se utilizó en ORCAD para simular, teniendo en cuenta los mismos parámetros del enunciado. Para empezar a resolver este ejercicio asumimos los estados en los transistores. M1 está en saturación y M2 va a estar en triodo. Se plantean las ecuaciones de corriente del transistor 1 y del transistor 2, que van a quedar en función del voltaje del surtidor del transistor 1 y el voltaje del drenador del transistor 2. La solución a esas ecuaciones que satisface las condiciones de operación de ambos transistores son que el voltaje del drenador del transistor 2 sea de 0.04 voltios y el voltaje del surtidor del transistor 1 sea de 11.9 voltios. Con estos voltajes hallamos la corriente que pasa por la resistencia de 1 ohmio, que va a ser la diferencia de potencial del voltaje del surtidor del transistor 1 menos el voltaje del drenador del transistor 2. Eso va a ser de 11.86 amperios. La potencia de entrada para el ciclo útil va a ser 1186 watts. La potencia de salida va a ser de 140.66 watts. Con esto podemos hallar la eficiencia del ciclo útil del 50%, donde la potencia de salida es 140.66 y la potencia de entrada es de 1186, donde nos da una eficiencia de 11.86%. Con ORCAD podemos calcular la potencia promedio de entrada y la potencia promedio de salida para este circuito, donde la potencia promedio de salida va a ser de 70.43 watts y la potencia promedio de entrada va a ser de 593.75 watts. Se calcula la eficiencia con esas potencias y nos da exactamente la misma calculada manualmente de 11.86%.